Humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondegreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía. A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía, la radio de los negocios. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy lunes, 14 de agosto, con Javier Echeverri, responsable de Active Trades España, 915331851, WhatsApp 609224716. Ahí nos pregunta María de Ibiza, como te anticipaba, nivel del IBEX para abrir un corto. Nivel del IBEX para abrir un corto. Vamos a ver si le podemos ayudar. Tenemos el IBEX cotizando... un momentito. Se acaba de ir. Tenemos el IBEX cotizando en 9.465. Fijaos que tenemos una zona de acumulación importantísimo en los 9.052. Y me dirá, hombre, claro, es que tan lejos, pues mire usted, sí, es que tan lejos. Tenemos una zona importantísima de libres en esos 9.500, que como hemos visto ha servido exactamente de resistencia para romper esa zona de los 9.500, y ahora hemos visto que se le pone un poco más difícil. Por tanto, una zona donde podamos ver que el IBEX pierde ese comportamiento lateral que tiene actualmente. Fijaos, el comportamiento lateral es un lateral alcista y viene desde los 9.052, como decíamos, hasta justamente los 9.537, con dos dilataciones que hemos visto de esos 9.537 subiendo hasta los 9.669 y hasta los 9.735. Pero como decimos, son dilataciones de ese sesgo lateral alcista. Por tanto, zona para buscar cortos. Zona para buscar cortos para mí sería la ruptura de esos 90,52. Mientras tanto, se está comportando dentro de un canal lateral alcista. Y esto significa pues que, como todos los canales laterales, cuando está en la zona más alta suele bajar y cuando está en la zona más baja suele subir. Vale, venga, perfecto. Nos preguntan, venga, vamos con más bancos. Nos pregunta opinión sobre BBVA compradas a 6,80. Vamos con el BBVA. Ahí está. 6,80 me decías. Correcto. 6,80, buena zona de entrada en el 6,80, muy bien. 6,79 teníamos exactamente el soporte, lo he elegido muy bien. Y a partir de ahí, no sé si ha entrado justamente en el rebote con el soporte, por el contrario, ha sido en la superación anterior que hizo en el 27 del 6, pero en cualquier caso es una zona de soporte y resistencia, que es algo que tenemos que buscar siempre cuando buscamos hacer unas inversiones de menor plazo de tiempo, que sean un poco más ágiles. Bueno, pues efectivamente, hasta la zona, ahora mismo lo tenemos cotizando en 7,25,5, hasta la zona de 7,37, de momento tenemos campo para que siga moviéndose. Y a partir de ahí, bueno, pues ya tendremos que ver si efectivamente llega a su máximo anterior relativo, que son los 7,54, y cuál es el comportamiento, ¿no? Luego ya a partir de ahí quedaríamos en 7,74, importantísimo, ya ahí sí que tenemos una resistencia muy fuerte, donde tendríamos que ver cómo se comporta. Pero volvemos a lo mismo, los bancos han subido muy bien, con justamente lo que comentábamos anteriormente, esa recuperación de un negocio, no vamos a decir perdido, pero sí casi obsoleto, después de más de 10 años con los tipos de interés tan bajos, y lo que estamos viendo es que, bueno, pues la subida de tipos de interés, amén de crear esa inestabilidad, esa falta de confianza
la capacidad resolutiva de los bancos a la hora de bregar un poco con productos antiguos que tienen otro tipo de cotizaciones, sí que vemos que su negocio se está incrementando. Lo vemos en los resultados de la banca a través del mundo. Por todas partes los resultados de banca están siendo espectacularmente buenos, como hacía años que no eran, y por tanto, bueno, pues sigue siendo un activo muy interesante. Ha entrado en muy buena zona y por tanto, bueno, pues a mirar los toros desde la barrera. Venga. A ver, vuelvo a YouTube. Nicola. Pregunta otro Jesús si podemos analizar Nicola. Ticker NKLA. NK. Navarra, Lérida, Kilo, Argentina. Sí. Pues mira, un título que no conocía en absoluto, desde luego increíble sesgo bajista, muy muy fuerte, un título que ha llegado a máximos de 93,99, 94 podríamos decir, que cotiza actualmente en 1,95. Esto ya nos da una idea un poco del sesgo del título. Lo hemos visto muy muy recientemente, el 6 del 6 del 23 en 0,51 como zona de mínimos históricos, y esos mínimos históricos han servido para una revalorización importante, donde hemos visto desde esos 0,53 hasta un máximo de 3,71. Desde luego, lógicamente, en términos porcentuales es un crecimiento salvaje, pero es un título con mucho cuidado, porque, como decimos, su sesgo anterior es muy bajista y tenemos 1, 2 y 3 subidas muy fuertes con posteriores correcciones. Yo normalmente ese tipo de títulos, salvo que el inversor conozca algún dato concreto del proyecto concreto de la compañía, donde diga, pues es que ha firmado un contrato de distribución determinado, que por el contrario ha cambiado el Board of Directors y que ahora, bueno, pues la gestión va a ser distinta o vamos a hacer otras cosas, yo siempre las trataría con pinzas, ¿vale? Porque tenemos que tener mucho cuidado. En cualquier caso, zona previa de soporte, los 1,50, esos 1,50 cotizando actualmente en 1,95, no debería perderlos si es que queremos continuar dentro del título. Venga, Solaria. Me gustaría saber la opinión del experto sobre Solaria, si sería interesante invertir ahora mismo en este valor. Pues tenemos todas las energéticas cayendo. Si me voy a ver un poco el gráfico de hoy del IBEX y viendo un poco cómo están los componentes del IBEX en general, nos vamos a encontrar que Solaria se encuentra en la parte más baja y es el principal perdedor de la jornada en el día de hoy, con un menos 1,16. Eso no significa que porque un día sea el que más pierde el IBEX no podamos tenerlo en cuenta, pero sí significa que toda la parte de energía está un poco convulsa, y es que toda esta situación de guerra en Rusia y Ucrania está alterando muy mucho el panorama. Es verdad que hay unos nuevos recortes por parte de Rusia, de la OPEC Plus y de Arabia Saudí, donde vemos que el barril de crudo empieza un poco a levantarse, ¿no? Por esos cortes de recursos. Vemos a Alemania preocupada también con su gas, las reservas que tiene de gas, y vemos a las renovables que están quedándose un poco más atrás y que vemos que no tienen la misma revalorización, y por tanto, bueno, tenemos que tener un poco de cuidado. Tenemos a Solaria, por sacar un poco el contexto genérico, tenemos a Solaria cotizando en 13,45, donde su soporte más importante estaría en los 12,50 aproximadamente. Bueno, tendríamos que vigilar muy mucho que no pierda esos 12,50, porque el Solaria ha tenido un comportamiento muy errático, con movimientos muy muy amplios, y ahora mismo lo tenemos muy próximo a un soporte. Si ese soporte lo perdiera, podría tener de nuevo un movimiento muy amplio que nos supusiera pues una caída potente, y por tanto, bueno, pues tenemos que tener bastante cuidado. Venga, nos pregunta por PepsiCo, Francisco. Dice, no para entrar, sino para seguir vigilándola. Ok. Mucho tiempo que no veía PepsiCo, pues como siempre, pues un título fantástico. Pepsi funciona muy bien, y es que tiene un trabajo de fondo muy bien hecho durante muchísimos años, y tenemos esa
escalerita, que es casi no vamos a decir un valor seguro porque eso no existe, pero desde luego es una compañía de un grandísimo valor, de un trabajo que lleva muchísimos años haciendo bien las cosas, y el gráfico se ve claramente, ¿no? Tenemos esos dientes de sierra que parecen hechos pues para un carpintero, el gráfico. Por tanto, muy bien. Francamente, es un título que a mí personalmente siempre me ha gustado. Es verdad que hace mucho que no le seguía la pista a PepsiCo, y por tanto, justo cuando lo has dicho, he dicho, hombre, pues vamos a ver cómo va, a ver si sigue como siempre. Pues sí, sigue como siempre. Francamente, funciona muy bien. Aceleración, además, desde el 2 del 3 del 21, esa aceleración de ese impulso un poquito mejor de lo que lo estaba haciendo, que ya lo hacía muy bien, para apoyarse en un nuevo soporte que mantiene fantásticamente bien y que no tendríamos actualmente aproximadamente en los 179,88. Esa sería la siguiente zona de soporte que pisaría de manera natural para continuar con esos dientes de sierra, cuando cotiza a día de hoy en 185,48. Pregunta Aurora de Zamora, opinión del analista de entrar en Red Eléctrica a estos precios. A ver, eléctrica. Y estos precios no son otros que los 15,08, y los 15,08 nos acercan extremadamente a los 14,63, zona de soporte importantísimo, caída desde el 18 del 8 del 22, un añito cayendo. Esa caída que fue verdaderamente trepidante, tremenda, desde los 19 hasta los 14,44, que después subió hasta los 17,90, con un rebote importante, marcando claramente las zonas de soporte y resistencia intermedias del título, y actualmente pues cotizando en esos 15,08, el sesgo es muy bajista. Por tanto, agosto, menor número de partícipes y sesgo bajista no es buena combinación para buscar entradas dentro del título. De SACIR ya hemos hablado, ¿verdad? De SACIR, no, hemos hablado de Grifols. ¿De SACIR no? Ah, pues no sé si... De SACIR no. Pues mira, ya me he fallado. Pues dime algo de SACIR, soportes y resistencias. Bueno, pues mira, SACIR tenemos soporte importante en la zona de 2,73, cotiza 2,978 en este momento. Zona de acumulación, parece que acumula un poquito en esta zona. También puede ser una cuestión estival, un poco por el verano, que se haya parado un poco ese movimiento. Tenemos un pequeño recorte desde inicio del mes de enero, de agosto, desde el inicio del mes de agosto tenemos un pequeño recorte que se ha parado en la zona actual, que también es zona de soporte, desde luego mucho menos relevante, soporte de corto plazo y que no tiene mayor trascendencia. Sí que tenemos que vigilar mucho más esos 2,72, 2,73, que ahí sí que tenemos un doble suelo muy, muy claramente marcado, y que además se aproxima pues un poco a la cotización anterior. Desde luego el sesgo del título desde la pandemia es muy alcista, y además es alcista de manera correcta, que es lo que siempre nos importa en este tipo de cosas, ¿no? Que la manera de subir sea la manera correcta, constructiva, paulatina, y que tengamos una manera de predecir qué es lo que está sucediendo, o cuanto menos prever un poco cuáles son las decisiones de la compañía. Venga, bueno, nos vamos yendo. IBEX 35 lo dejamos al final de este consultorio 9.454, subiendo un 0,21%. Hemos hablado de muchos valores, Javier, pero seguro que hay alguno por ahí que estás vigilando de cerca, que puede ser interesante, al menos para vigilar, incluso para entrar, y que no ha salido en este consultorio. Cuéntanos algo. Pues ya sabéis que yo siempre me voy un poco a la parte de exóticos, y me gusta mirar mucho hacia Asia, me gusta mirar mucho hacia India, me gusta mirar el Bovespa de Brasil, que es un índice que habitualmente no tenemos en cuenta, pero que funciona francamente bien y que tiene además un comportamiento, podríamos decir, muy noble, se ve muy claramente en el gráfico cuando sube y cuando baja, y por tanto es un índice a tener en cuenta. Pero me quedaría un poco con hacer ese triunvirato, ¿no? Entre índices poco comunes: el Sensex de India, el Tadawul Share de Arabia Saudí y el Bovespa. Esos tres índices tenemos que tenerlos en el radar, ¿vale? No nos vale simplemente tener en cuenta lo que sucede en Estados Unidos y lo que sucede en Eurostoxx o en el DAX,
sino que recordad que la economía está sufriendo un proceso importante de modificación en cuanto a sus flujos de capital. Asia va a tener mucho que decir. India se está postulando como el puente entre Europa y Asia de manera cada vez más eficiente, y por tanto vemos al Sensex con una resiliencia absolutamente terrible y haciéndolo francamente bien. Y el TASI, bueno, pues es un poco el termómetro, el Tadawul Share es el termómetro un poco de la oferta y la demanda en cuanto a hidrocarburos se refiere. Es el índice saudí, donde más del 60, casi el 70% de sus compañías forman parte directa o indirectamente del sector de los hidrocarburos, y donde podemos ver cómo estiman las compañías que la demanda de hidrocarburos va a crecer o va a disminuir, y eso nos da un poco el contexto sobre lo que sucede dentro de la oferta y demanda mundial. Por tanto, Sensex, TASI, Tadawul Share y Bovespa, apuntaoslo todos y tenerlo en el radar para que sirva de contexto a nuestras operaciones. Ha apuntado queda Javier Echeverri, responsable de Active Trade España. Gracias por estar con nosotros en pleno puente en este consultorio de bolsa. Que vaya muy bien, descansa si puedes y a seguir ahí. Igualmente, muchísimas gracias. Disfrutad mucho. Gracias. 10 y 23. En un ratito abrimos consultorio de fondos de inversión con Félix González, capital familiar de AFI. Los teléfonos los mismos, 91-533-1851, 91-533-1851. WhatsApp 609-224-716. Antes viene por aquí Luis Sordo de David González a actualizarnos noticias, a contarnos lo que se está contando a su vez en los periódicos digitales esta mañana. Algo habrá nuevo, seguro, así que pongan el oído. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Oye, ¿sabes que Unicaja Banco está comprometida con el medio ambiente? ¿En serio? ¿Cómo lo demuestran? Con sus tarjetas Mastercard. Están fabricadas con material reciclado y son mucho más sostenibles que las convencionales. Bueno, eso es genial. Siempre es bueno saber que hay bancos que se preocupan por el planeta. Unicaja Banco, comprometidos con el medio ambiente y contigo. Descubre nuestras tarjetas Mastercard fabricadas con materiales 100% reciclados y únete a nuestro compromiso con el medio ambiente. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el océano desde dentro? Ven a Atlantis Aquarium Madrid y sumérgete en las profundidades. Un mundo de curiosidades marinas y su conservación te esperan. Además, los más peques de la casa recibirán el pasaporte con el que pasarán divertidas pruebas, aprenderán y se convertirán en embajadores de Atlantis. Atlantis Aquarium Madrid. ¿Estás preparado? ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Y 25 de la mañana vamos a hacer un repaso a lo que dicen los diarios nacionales en su versión digital. Empezamos con 5 días, donde leemos que un 30% de los valores que forman el Eurostoxx 50 tiene previsto premiar la fidelidad de sus inversores antes de que termine 2023. Según las previsiones del consenso de Bloomberg, al menos 15 cotizadas de las 50 del selectivo europeo distribuirán dividendos en los próximos meses. Más noticias. La industria farmacéutica da el sorpaso al automóvil como mayor exportadora de España. Esto se debe a la crisis de suministro de microchips que golpeó con dureza a las fábricas españolas los 2 últimos años y al auge del negocio farmacéutico tras el COVID-19. También en el sector automovilístico, el diario recoge que España compite con países como Francia, Alemania o Portugal para quedarse con fábricas y proyectos de Tesla, BYD y Stellantis. Seguimos con La Vanguardia, donde su noticia más relevante es que la inflación interrumpió en julio su tendencia descendente y registró un incremento de 4 décimas con respecto al mes anterior debido al alza de la fruta, los carburantes y los paquetes turísticos. Según el INE, los alimentos que más suben el precio son el azúcar, la leche y el aceite de oliva, con una subida hasta el 10,8%. En clave internacional, el gigante tecnológico chino Huawei
aumentó un 3,1% su facturación en el primer semestre del 2023, hasta los 43.000 millones de dólares. La cifra se logra a pesar de las sanciones de Estados Unidos que bloquean el acceso a los chips de procesadores estadounidenses y otras tecnologías. En la sección económica del Diario Público, al igual que en La Vanguardia, se trata el tema de la subida del aceite de oliva. Alerta entre los productores por el trasvase de los consumidores hacia otros más económicos, titula el periódico. La previsión de una cosecha baja, la peor de los últimos 15 años en Cataluña, dispara el precio por encima de los 8 euros por litro y amenaza con desmontar la estrategia de envasado de calidad practicada por las cooperativas de la DOP de Les Garrigues. Añaden además que la caída de las ventas, que ya se ha empezado a notar, pone sobre aviso a los productores y cooperativas, que temen que los consumidores opten por otros aceites como el de girasol, que aunque tiene una peor calidad, es verdad que el precio es más económico. Ahora Voz Populi, que se centra en su portada en el mundo del deporte. La monarquía saudí se ha trazado una hoja de ruta ambiciosa con el objetivo de potenciar su liga antes de los mundiales de 2030 y 2034, con una selección muy competitiva. A los fichajes astronómicos en cuanto a figuras y los sueldos con los casos de Cristiano Ronaldo o Karim Benzema, se les suma como requisitos que todos los clubes incluyen en su plantilla al menos 10 jugadores por debajo de los 21 años de edad, es decir, futbolistas idealmente surgidos de las mismas canteras. Eso sí, cabe señalar que casi un tercio de los 1.500 millones que se ha movilizado en la actual ventana de fichajes tienen el sello saudí. En otro orden de cosas, el FMI alerta de una crisis financiera si los bancos centrales no controlan la inflación y advierte además de que el mercado apuesta por una política monetaria menos agresiva que la oficial. En la versión digital de La Razón se pone el foco en los operadores de telecomunicaciones, pues se preparan para afrontar el pico de tráfico de datos más alto del año, que se espera que se produzca esta semana. De hecho, ya lo hemos notado un poco hoy, cuando se va a registrar el mayor número de desplazamientos hacia las zonas de veraneo y además con el contexto del arranque de la temporada liguera en fútbol. Y es que Nochebuena, Nochevieja y el Puente de la Virgen son las 3 fechas estrella de la telefonía móvil en España. Por otro lado, el país gana poco más de 6.600 empleos al mes desde la COVID. De hecho, la bajada real del paro respecto a antes de la pandemia apenas supera las 333.000 personas, apunta el diario, y los fijos discontinuos llegan a 659.000. En la portada digital del Mundo leemos: las empresas inician el desacople chino y abandonan el país ante el aumento de los riesgos y los controles de Pekín. Después de 4 décadas de carrera por entrar en el gran mercado asiático, las compañías europeas y estadounidenses están empezando a replantearse esa estrategia. Nombres como Denton, Sequoia o Apple están transfiriendo progresivamente parte de sus actividades de China a Vietnam, India y los propios Estados Unidos. Otra noticia también relacionada con las grandes compañías tecnológicas tiene que ver con Meta. La empresa perderá más dinero que el metaverso este año que el anterior. De acuerdo con las cuentas del primer semestre, Meta perdió hasta junio 7.700 millones de dólares con Reality Labs, su división dedicada al metaverso y otro tipo de realidades aumentadas. Seguimos con el ABC, que dedica su sección económica a una entrevista realizada a Eduardo Gracia, que es el jefe de área fiscal de ASUB para Europa y Estados Unidos. Gracia ha explicado al periódico que el dinero negro ha bajado por el COVID, no por estas leyes antifraude. Además, denuncia que las cifras del fraude fiscal están infladas y que bajarían con leyes mejores y más cooperación. De igual manera, en el periódico han charlado con Ignacio Osborne, el cual sostiene que el jamón 5J necesita ser explicado en China o Estados Unidos. Sin embargo, la foto de portada en este diario ABC corre a cargo de una noticia firmada por Javier González Navarro, donde explica que las 65.000 familias afectadas por los recortes a las energías renovables acudirán al Defensor del Pueblo. El periodista también recuerda que en el artículo que Sánchez prometió ayudas a los afectados durante su visita a la planta de Jumilla en octubre de 2014. Y terminamos con El País, donde destacan que las huelgas retroceden tras el acuerdo salarial de sindicatos y empresarios. En junio, 15.159 trabajadores fueron a la huelga, un cuarto de los que lo hicieron el mismo mes de 2022. En los primeros meses del año, antes del Pacto de Mayo, la conflictividad fue parecida a la de 2022, el peor periodo de inflación. La moderación se debe a la creciente pérdida de poder adquisitivo, aunque hay datos que relacionan la bajada en los últimos meses con las olas de calor. Estas temperaturas afectan a su vez a la vendimia. Su producción se reducirá en el sur del país y en Cataluña debido a la sequía, mientras que se prevén buenas cosechas en Rioja, Duero, Rueda o Galicia.
Usted perdone, señora. Hemos visto que entraba usted en el Monte de Piedad. Sí. ¿Quiere decirnos qué ha ido a hacer ahí? Sí, señora, entregar esta ropa para poder pasar el mes que mi marido y yo nos encontramos enfermos. Para salir del apurito, sí, vamos pasando. Quizás tú no sepas qué son los Montes de Piedad, pero hubo una época en nuestro país en la que estas instituciones eran un recurso muy utilizado por miles de personas. Desde su creación en 1702, los Montes de Piedad han sido entidades sin ánimo de lucro y con una clara vocación social, que buscaban dar solvencia a los más necesitados mediante créditos a unos bajos intereses. Ramón Alba es presidente de la Asociación Española de Montes de Piedad y director de Montecredit. Los Montes de Piedad son entidades que nacen hace a más de 300 años, que nacen básicamente para combatir la usura. Nacen al amparo de la Iglesia Católica y luego van evolucionando vía las extintas cajas de ahorros, ¿no? O sea que podemos decir casi que somos un poco los precursores de la banca o de la forma de actuar o la forma que tenían antes las cajas de ahorros, ¿no? Los Montes de Piedad en 2022 concedieron más de 150 millones de euros en préstamos en cerca de 220.000 operaciones, un aumento anual del 2%. El importe medio por préstamo también aumentó en 2022 un 3% más y se situó en los 690 euros. El producto nuestro está basado sobre joyas y toda la crisis ha hecho que todas las materias primas eleven su precio, ¿no? Entonces el oro ha subido considerablemente su valor, con lo cual eso hace que también nosotros subamos nuestras tasaciones, porque al ser entidades sin ánimo de lucro no buscamos el negocio, entonces se ajusta mucho a la realidad del mercado. También es verdad que datos están demostrando que dejamos de ser tan anticíclicos, ¿no? O sea, somos más una línea estable, un negocio estable que crece siempre, pero muy poco a poco, y o sea, ya es un producto más consolidado en el mercado y no un producto de última oportunidad. Pero, ¿por qué empeña la gente sus joyas? Hay varios motivos. El principal es la necesidad de obtener dinero para poder hacer frente a diversos pagos. La segunda es porque es una forma más rápida que acudir a una entidad bancaria al uso. Y la tercera, sus pocos intereses crediticios y sus cómodos y prorrogables plazos de devolución. Además, el cliente, a pesar de empeñar sus joyas, siempre se mantiene como el propietario de ellas, y la entidad lo único que hace es custodiarlas como garantía. Ahora mismo es muy variado el público que tenemos, ¿eh? A raíz del problema del COVID, muchísimos empresarios y autónomos empezaron a utilizar este servicio. También empezamos a recuperar a la gente joven, ¿no? Y luego seguimos teniendo, por supuesto, también al cliente que socialmente le es más complicado acceder al crédito normal, bancario, y que nos utiliza para seguirse solucionando sus pequeños problemas del día a día. Los Montes de Piedad significan tradición y pasado, algo que convive con el futuro del dinero, la innovación en los medios de pago y las fuentes de financiación. ¿Quieres operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. En agosto, hablar de las fiestas de Peñafiel es hablar de música, toros y de nuestro afamado Chúndara, un pasacalles en el que miles de personas bailan al son de la música y del agua los días 15, 16 y 17 de agosto para llegar a nuestra emblemática Plaza del Coso y disfrutar de los festejos taurinos. Recuerda bien, del 14 al 18 de agosto, disfruta de las fiestas de Nuestra Señora y San Roque de Peñafiel. Te esperamos.
Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. Consultorio de fondos. Las 10:37 de la mañana, una hora menos en Canarias, en directo en Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, en este lunes 14 de agosto. Consultorio de fondos de inversión. Nos pueden dejar sus consultas en el 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716, o si nos escuchan por nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio, ahí nos pueden dejar en el chat su pregunta. Hoy para Félix González, socio director general de Capitales Familiar AFI. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Lo primero, diagnóstico del mercado. ¿Dónde está? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y eso cómo puede afectar a nuestras inversiones? Bueno, el escenario lo venimos comentando, ¿no? En mis últimas intervenciones en estos micrófonos, ¿no? La situación fundamental es complicada. Tenemos un problema macroeconómico grave que es una tasa de inflación enquistada en niveles excesivamente elevados que no han podido ser corregidos de manera suficiente, con más de un punto porcentual de subida, con varios puntos porcentuales de subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales en el último año, pues prácticamente más de 4,5 puntos en el caso de Estados Unidos y más de 3,5 puntos en el caso de Europa. La inflación sigue ahí enquistada. Como hemos comentado también en otras ocasiones, en la segunda mitad de este año, a partir del mes de julio, del dato de julio que se va a publicar, se ha publicado en agosto, y lo que vamos a tener en los próximos meses, es muy posible que veamos un repunte incluso de nuevo de la tasa de inflación porque el efecto base favorable de la caída del precio del crudo que se produjo después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia ya ha desaparecido, y por lo tanto, en este sentido, el escenario que tenemos de cara a los próximos meses es, si cabe, todavía más complicado. Y por otro lado, esto se suma al hecho de que los efectos retardados de la subida de los tipos de interés cada vez se van notando más en términos de un deterioro de las perspectivas de crecimiento, con lo cual nos vamos hacia un escenario, como digo, macroeconómico complicado, de tasas de inflación elevadas y de crecimientos a la baja, o incluso en algunas zonas, por ejemplo en la eurozona o en algunos países importantes de la eurozona, como es el caso de Alemania, claramente dentro de recesión. Por lo tanto, desde un punto de vista fundamental, desde el análisis macroeconómico y financiero, yo creo que el camino claramente de los mercados, tanto de renta fija como de renta variable, de cara a las próximas semanas y a los próximos meses, es a la baja. Yo creo que vamos a ver caídas significativamente mayores que las que hemos visto desde los máximos recientes, y en este sentido pues vuelvo a hacer un llamamiento a la prudencia, a reducir los niveles de riesgo en cartera, porque podemos tener, como digo, un inicio de nuevo curso complicado, y todavía también lo que nos resta del mes de agosto, que es un mes especialmente delicado para los mercados, porque pierden liquidez, pierden profundidad y cualquier movimiento tiende a magnificarse. Dicho esto, Rubén, si me permites, para terminar con tu pregunta, en estos momentos, después de las caídas de las últimas 2 semanas, estamos en una zona técnicamente de soportes relevantes. Es la primera zona relevante de soporte de medio plazo, ¿no? Es decir, aquí, por decirlo de otra forma, para que nos entiendan nuestros oyentes, es una zona de demanda. Aquí va a aparecer dinero, al menos transitoriamente, porque va a haber gente, una parte del mercado, que cree que este es un buen nivel para aprovechar este pullback, ¿no? Esta caída que se ha producido en los últimos días en los mercados, ¿no? Eso podría favorecer que en el corto plazo asistiéramos a un pequeño rebote desde estos niveles, que en mi opinión, y volviendo un poco a lo que comentaba antes, desde el punto de vista fundamental, va a ser un rebote fallido. Es decir, yo aprovecharía ese rebote para reducir el riesgo en cartera, si finalmente se produjera, pero al mismo tiempo estar preparado para que incluso ese rebote no llegara a producirse y que el mercado continuara directamente hacia abajo. Por eso, por lo que te decía, porque estamos en el mes de agosto, y en el mes de agosto el mercado suele comportarse con mayor violencia de la habitual. Por lo tanto, escenario de medio plazo, para mí claramente bajista. A corto plazo la posibilidad de un rebote, pero creo que ese rebote será fallido y yo lo vendería. Venga, vamos con consultas enseguida. Antes, dato para que nos lo comentes, Félix. Conocíamos, creo que era este fin de semana, el viernes, que el patrimonio de los fondos de inversión españoles ha aumentado en 4.293 millones en julio.
debido principalmente al rendimiento positivo de las carteras. ¿A qué se debe todo esto? ¿Cómo lo ves? ¿Y dónde ha entrado el dinero sobre todo? Bueno, o sea, yo creo que aquí hay dos factores, ¿no? Primero, el efecto llamada, digamos, ¿no? Cuando el mercado pues muestra una tendencia al alza como la que hemos vivido en las últimas semanas y en los últimos meses. Para mí ha sido un rebote muy largo, muy intenso, sin duda, pero un rebote dentro de un mercado bajista. Es bastante habitual en los mercados bajistas que veamos sacudidas alcistas relativamente largas e intensas, ¿no? Y esta, para mí, creo que os encuadrará, esperemos que así lo demuestre el mercado dentro de ese perfil. Es decir, no creo que estemos al inicio de un nuevo mercado alcista todavía, sino que ha sido una sacudida alcista larga e intensa, pero dentro de un mercado en dinámica todavía bajista, ¿no? Entonces, ese efecto llamada obviamente lo que hace es que a los ahorradores y a los inversores se vean atraídos pues por el buen comportamiento relativo de los mercados. Tuvimos, de hecho, una cierta recuperación en los mercados de renta fija que ya se ha visto completamente neutralizada, y también una recuperación bastante intensa, como decía antes, en los mercados de renta variable, que creo que va a terminar también siendo neutralizada en las próximas semanas o en los próximos meses. Por lo tanto, primero, el efecto llamada, y en segundo lugar, el hecho de que hay una cierta sensación de frustración, bueno, cierta no, total, ¿no? Con la reacción, ¿no? Con la respuesta de los bancos comerciales a la subida de los tipos de interés que se ha venido produciendo en el último año. Vimos durante toda la crisis, durante los últimos años, ¿no? Prácticamente durante los últimos 15 años después de la crisis financiera de 2007-2008, cómo los bancos comerciales iban bajando los tipos de interés de forma compasada con la caída de los tipos de interés de los bancos centrales, y fundamentalmente aquí en Europa del Euribor. Pero ahora, cuando los tipos de interés han vuelto a subir, y lo han hecho de forma significativa ya tanto en Estados Unidos como en Europa, pero especialmente en Europa, pensando en el ahorrador español, los bancos comerciales no han remunerado, no están remunerando los depósitos en niveles de tipos de interés mínimamente competitivos con los que, por ejemplo, se cotizan en el Euribor entre los propios bancos comerciales, o por ejemplo con los tipos de interés a los que cotizan las letras, ¿no? Tanto en el mercado primario como en el mercado secundario. Y esto al final lo que hace es forzar al ahorrador a moverse hacia fondos de inversión, que por otra parte pensemos también el interés que tienen los bancos en presionarnos hacia este tipo de activos, y posiblemente lo van a hacer ahora de forma más intensa si los mercados empiezan a caer, porque lo que no quieren es perder ese patrimonio, porque de ese patrimonio cobran comisiones y nunca van a recomendar los bancos comerciales, como por ejemplo estaba haciendo yo hace unos minutos, que los clientes, ¿no? Que sus clientes se muevan hacia la liquidez de forma transitoria para proteger su patrimonio, porque ellos en liquidez no ganan nada. Y por lo tanto hay un conflicto de interés claro, ¿no? Entonces, en los fondos de inversión ellos cobran comisiones, si pagan depósitos, si remuneran depósitos, tienen que ceder rentabilidad a los clientes, y por lo tanto el fondo de inversión como vehículo para los bancos hoy por hoy es el vehículo óptimo, ¿no? Para rentabilizar ese patrimonio de los clientes. Pero nuestros clientes no tienen que pensar obviamente en los intereses de los bancos, sino en sus propios intereses personales, y si el mercado cae hay que proteger el patrimonio y esperar tranquilamente a que el mercado gire. El mercado da muchísimas oportunidades a lo largo del tiempo y no hay que tener ninguna prisa, porque yo siempre digo que, al contrario de lo que suele suceder en la vida, en el mercado los trenes pasan casi todos los días y siempre hay alguna oportunidad en los mercados que aprovechar. Venga, vamos con las consultas. Empiezo por el teléfono, que está Marcos. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. Buenos días, gracias por llamarme. Mire, primero de todo felicitar a Intereconomía, porque son buenos profesionales hasta en agosto. Bueno, se intenta, por lo menos estamos aquí de Yo guardia. le he dicho esto, mire, don Félix, le conozco hace años, es un hombre de mucho criterio y casi siempre acierta. Mi pregunta es la siguiente: hablan muy bien de las criptomonedas, del Bitcoin, algunas personas, y muy mal otras, y otras ya callan. Le pregunto, ¿qué opina del Bitcoin y si valdría la pena entrar con una cantidad moderada en un fondo que tuviera criptomonedas o Bitcoin? Gracias. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias a usted por sus amables palabras. Me gustaría pensar que son verdad, pero no es cierto. Me equivoco muchísimas veces. Lo que pasa es que intento que la magnitud de esos errores o el impacto de esos errores sobre las carteras de nuestros clientes sea siempre muy limitada y puedan seguir durmiendo tranquilos cada noche, ¿no? Pero no, somos humanos, no tenemos una bola de cristal, y obviamente el mercado además no es una ciencia exacta y influye mucho la psicología del mercado, que va cambiando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar atentos y como digo, sobre todo, y esto ya un poco por comentar con carácter general, porque yo creo que puede ser muy útil para nuestros oyentes, hay que entrar en el mercado siempre con un plan de entrada, saber a qué entramos, qué es lo que estamos buscando, cómo repartimos el riesgo en cartera, qué objetivo tiene cada posición en nuestra cartera que cumplir,
y sobre todo siempre trabajar con límites a las pérdidas. Es muy importante que cuando el mercado nos diga que estamos equivocados, a lo mejor no en lo que es el escenario, pero a lo mejor sí en el timing, en el momento que hemos apostado por ese escenario, hay que reconocer el error y salirse antes de que ese error nos pueda ocasionar pérdidas importantes o difícilmente reparables en la cartera. Y volviendo a la pregunta de nuestro oyente tan amable, yo no es un activo que me guste con carácter general para una cartera de un perfil de riesgo moderado, ¿no? Son activos muy especulativos que además cuentan con la aversión, digamos, por decirlo de alguna forma, de los bancos centrales, porque en el fondo las criptomonedas ponen en cuestión, ¿no?, la autoridad de los bancos centrales para regular, ¿no?, el funcionamiento de la política monetaria y su capacidad de influencia sobre el sistema financiero y la economía real. Y los bancos centrales son un enemigo muy potente que conviene nunca tener enfrente, ¿no? Dicho esto, para carteras muy especulativas, para aquellas personas que puedan aguantar el riesgo, hay que tener en cuenta que la volatilidad de este activo es muy superior incluso a los activos más volátiles tradicionales, como podrían ser las divisas o incluso algunas de las acciones de los segmentos de los sectores más volátiles, ¿no? Por lo tanto, es un activo que como cualquier otro que cotiza, pues puede tener su hueco en una cartera, pero en este caso solo para carteras muy especulativas y para aquellos inversores que estén permanentemente enfrente de la pantalla y que puedan aguantar esos niveles de volatilidad, ¿no? Y obviamente para posiciones un poquito más a medio o largo plazo, ¿no? Es decir, esto que se dice, no, entro ahí y me siento, que es una frase que a mí no me gusta nada. Bueno, pues buscar aquellas criptomonedas, como puede ser, por ejemplo, el Ethereum o la propia Bitcoin, bueno, pues que tengan ya una trayectoria y un mercado relativamente más consolidado que algunas otras monedas, que hay muchísimas. Se ha disparado el número de criptomonedas, bueno, pues que pudieran en cualquier momento incluso desaparecer, ¿no? Altísimo riesgo y solo recomendable para inversores que estén muy pendientes de la pantalla y que puedan aguantar esos niveles de volatilidad. Por lo general, para el 99% de las personas yo no lo recomendaría. Seguimos este consultorio de fondos de inversión con Félix González, socio director general de Capitalia Familiar de AFI. Consultas al 91-533-1851, 91-533-1851, como ha hecho Marcos, o al WhatsApp 609-224-716, 609-224-716, como ha hecho José, que pregunta por fondos de Dunas. Mira, ¿el Dunas Valor Flexible sería buena alternativa a la renta variable, menos riesgosa? ¿Y el Dunas Valor Equilibrado a los mixtos? ¿Y el Dunas Valor Prudente a la renta fija? Dunas Valor Flexible, alternativa a la renta variable. Dunas Valor Equilibrado, alternativa a los mixtos. Dunas Valor Prudente, alternativa a la renta fija. Pregunta. Bueno, a ver, no son malos fondos ningunos, pero ninguno de los tres están en nuestra lista de fondos preferidos, ¿no? A ver, con carácter general, o sea, en principio no tendría ninguno de los tres en cartera, aunque digo no son malos, pero no están entre los mejores, entre los que más nos gustan. A ver, en cuanto a la filosofía general de la pregunta, a mí no me gustan mucho los fondos, no me gustan en realidad los fondos mixtos, porque nos gusta controlar de forma directa el nivel de riesgo que tenemos en cartera, no dejar esa parte tan importante de la gestión en manos de los gestores de fondos mixtos, ¿no? Si vamos a hacer una combinación de renta fija y renta variable, prefiero hacerla con el mejor fondo en ese momento de renta variable que tengamos en nuestra lista y con el mejor fondo de renta fija en función del entorno de mercado que tengamos en ese momento en la cartera, e ir ajustando no solo los pesos entre renta fija y renta variable, sino también los propios nombres de los fondos, o irlos complementando con otros, ¿no? Entonces yo abogo más efectivamente por carteras mixtas en este sentido, pero no a través de fondos mixtos, sino a través de buscar esa mezcla con los mejores fondos en cada una de sus categorías. Insisto, los fondos de Dunas no son malos fondos, pero en estos momentos no están entre nuestros preferidos. ¿Me das algún nombre de esos que sí que tenéis ahí entre los elegidos? Hay muchos. Vamos a ver, en la parte, por ejemplo, de renta fija que yo mantendría ahora mismo en cartera, porque es el único que me atrevería a mantener en este entorno, sería el BNCA Invest Alpha Bonds, que lo está haciendo relativamente bien este año en un entorno muy complicado de renta fija, donde los mercados de renta fija están perdiendo dinero. Este fondo todavía presenta en este ejercicio rentabilidades positivas. Hay otros muchos fondos de renta fija que me gustan, pero en este entorno de mercado, con las caídas que se están produciendo los precios y la subida de los tipos de interés, y las que creo que adicionalmente se van a producir en las próximas semanas, no los tocaría en estos momentos.
Hay, por ejemplo, con este sesgo un poquito mixto, pero dentro de una clase de activo muy poco conocida entre el inversor general, pues hay fondos de convertibles, ¿no? Que llegará un momento en el que, no es ahora, pero en el que podamos tomar también fondos en posiciones en convertibles. Hay fondos de renta fija en emergentes, por ejemplo, el Finisterre Constrain es un fondo espectacular de renta fija emergente, pero tampoco lo compraría ahora. En la parte de high yield europea, que tampoco tomaría ahora, tendríamos, por ejemplo, el Neuberger Berman de European High Yield. Y luego ya, si nos vamos a la parte de renta variable, pues hay muchísimos en función de los diferentes mercados. En Estados Unidos, por ejemplo, el JP Morgan US Growth, el Morgan Stanley US Core Equity, el Fidelity Funds Global Technology, son los mejores fondos de tecnología. Pero claro, es que en estos momentos, aunque sean fondos muy buenos, si estamos en lo cierto, si el mercado sigue viniéndose abajo en las próximas semanas, tanto el de renta fija como el de renta variable, todos estos fondos van a perder mucho dinero hasta que el mercado toque suelo. Venga, mensaje de audio. Buenos días y gracias por su programa. Quería preguntarle, soy María, tengo el DVS Top Dividend desde hace como 1 año y pico y bueno, pues lo tengo en pérdidas. Me gustaría saber su opinión, si sería conveniente continuar con él o traspasarle a algún otro. Muchísimas gracias a todos por su programa. Rubén, disculpa, no entendí el nombre del fondo. Tenía algo de dividend, pero no el nombre. A ver, pues vamos con ello. Buenos días y gracias por su programa. Quería preguntarle, soy María, tengo el DVS Top Dividend desde hace como 1 año y pico y bueno, pues lo tengo en pérdidas. Me gustaría saber su opinión, ¿no? Si sería conveniente continuar. ¿Perdón, Rubén? WS, Top Dividend. El WS, vale, el Dividend. Sí, entiendo eso, vale. Sí. Yo no lo he entendido muy bien todavía, pero bueno, podemos contestar con carácter general en cualquier caso porque, a ver, los fondos de alta rentabilidad por dividendo, por el tipo de compañías que dan alta rentabilidad por dividendo, suelen ser fondos de un cierto sesgo value o de un cierto sesgo defensivo. Al final son compañías con negocios muy maduros que ya no encuentran en su propio negocio crecimiento y lo que hacen de alguna forma es empezar a devolverle a los accionistas vía rentabilidad por dividendo esa generación de flujo de caja que todavía les permite ese negocio. Estamos pensando, pues por ejemplo, en temas como petroleras, estamos pensando en eléctricas, telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Ese tipo de compañías que en determinados entornos de mercado suelen funcionar de forma defensiva, ¿no? Entonces, bueno, en un entorno de mercado bajista, este tipo de compañías debería hacerlo relativamente mejor que las compañías de crecimiento fuerte, sobre todo además si pensamos que la próxima caída o estas caídas del mercado pueden venir provocadas por presiones adicionales al alza en los tipos de interés. En un entorno de subida de tipos de interés y de presión de los tipos de interés, las compañías tecnológicas y las compañías de crecimiento lo suelen hacer mal porque muchas de ellas necesitan financiación intensa y financiación barata para rentabilizar esos proyectos de crecimiento, ¿no? Entonces, ahí si tuviéramos la necesidad o la obligación, que creo que esa necesidad y esa obligación nunca debería existir, pero si la tuviéramos de mantener cierta posición en renta variable, bueno, pues estos fondos de un sesgo más value o de alta rentabilidad por dividendo podrían funcionar de forma más defensiva. Perderán dinero también, pero probablemente lo hagan menos que fondos de tecnología o fondos de crecimiento. Pero yo, si puedo elegir, y nosotros siempre podemos elegir porque tenemos libertad para hacer lo que queramos en cartera, lo que creamos que es más conveniente para los intereses de nuestros clientes, si estuviera muy excedido en riesgo en ese fondo, aprovecharía, si se produjera este rebote, como decía antes, aprovecharía para reducir riesgo en cartera, en general, en este y en cualquier otro fondo de renta variable y también los de renta fija, y protegerme de cara a las próximas semanas. Pues llegamos hasta aquí. Félix González, socio director general de Capital y Familiar AFI. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Rubén. En este consultorio. Cuidaos, bien. Hasta luego. Gracias, Félix. Nos vamos a ir yendo. Mañana, fiesta. Volvemos el miércoles. 7 de la mañana estamos por aquí para contarles lo que haya pasado hoy y también mañana los mercados. Y pendientes de muchos asuntos que nos va a deparar también la semana y esas referencias que vamos a ir conociendo poquito a poco. Se quedan, como siempre, con lo mejor de Capital Intereconomía y siguen escuchando Radio Intereconomía. Adiós. Si en tu cesta de la compra solo quieres lo mejor para ti y los tuyos, no hay nada como Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Y es que hasta el 23 de agosto dispones de una gran selección de productos con su segunda unidad al 50% de descuento. La calidad de sus productos frescos es ya todo un referente. Ponen a tu alcance el mayor surtido en alimentación, droguería y perfumería, siempre con la garantía de primeras marcas. Y sus productos marca El Corte Inglés y El Corte Inglés
selección satisfacen a la perfección todas tus exigencias, ya que proceden de fabricantes de primer orden con los más altos estándares de calidad rigurosamente controlados. Su atención especializada hace que te sientas como en casa y revisan constantemente sus precios, algo que agradezco mes a mes. ¿Qué más puedo pedir? Tanto si compras físicamente en tienda como a través de su web o app, Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ofrecen todo un mundo de servicios que harán de tu experiencia de compra algo único e irrepetible. ¿Te lo vas a perder? ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses.